Fenómenos naturales como lo que puede llegar a ser tangible o que ocupa un lugar en el espacio. Y es un problema porque no sé si lo notaron, y ayer ya no hablábamos mucho de eso, pero hay reglas que tienen centímetros que miden más o miden menos que se supondría sería lo mismo de un centímetro en otros instrumentos, ¿cierto? No sé si llegaron a hacer como esa comprobación del por qué a veces les fallaban las mediciones. Imagínate, incluso estos modelos, y aunque se trata de minimizar el margen de error, del cual vamos a hablar más adelante, ahora imagínate esto llevado al campo de la conducta, al campo de la psicología. Sinceramente, bueno, quedarían muchas cosas con las que tuviéramos que trabajar para darle respuesta justo a este fenómeno. Pero bueno, continuando con la presentación, nosotros vamos a medir por indicadores, o sea, variables psicológicas que como tal no se pueden medir, pero es necesario seleccionar una serie de indicadores que nos indican literalmente, cual su nombre lo dice, la presencia, nivel o influencia que hay en uno u otro rango, ¿sale? Y era lo que yo les decía, por ejemplo, no podemos medir la inteligencia, ¿o sí? Porque en realidad la inteligencia no es como la mesa de tu casa, o sea, que exista o que tenga una forma definida, que aunque sea individual o de cada uno, pudiera tener como una posibilidad de medirse. Lo que sí podemos medir son todas aquellas actitudes o conductas que la representan. Y ayer me mencionaban la memoria, la atención, la motivación, la disciplina y la concentración. Yo no puedo decir que una persona que tiene buena memoria es inteligente, ni que una persona que es concentrada, disciplinada es inteligente, ¿cierto? Para que yo pueda definir con base a ese criterio que una persona es inteligente, debe de tener más o menos estos y cada uno de estos procesos y llevarlos a buen nivel. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a obtener resultados de estos sistemas de evaluación o medición por constructo? Bueno, nosotros tenemos que entender que la interpretación que se da sobre la norma trata de comparar los resultados obtenidos por un sujeto con los obtenidos por el resto de los sujetos que vienen de la misma procedencia. ¿Sí se explica esta parte? ¿Sí entendemos qué quiere decir comparar los resultados obtenidos por un sujeto contra los obtenidos por el resto de los sujetos de la misma procedencia? Sí, profe. Ok, si ese es el caso, bueno, deberíamos de entender que bajo esta situación, nosotros vamos a ponerlo por ejemplo con el grupo. Fíjense mi pregunta. ¿Cuál es el grupo más inteligente de tercero aquí en la ESAT? ¿El uno o el 2? ¿Cuál es el mejor grupo? ¿El más inteligente, el más cumplido? ¿Mandé? Los escucho. Profe, pero eso no lo podemos determinar nosotros, o al ¿Mandé? menos nosotros no lo podemos determinar porque no tenemos como el conocimiento de cómo son los del otro grupo. Pero sí Cada tienen un conocimiento, como son ustedes. como entonces, yo hablando por todos, pues yo supongo que todos somos cumplidos y todos, o sea, tenemos características o sea, características particulares, Ujú. pero yo supongo que sí, todos somos inteligentes y somos un buen grupo. Ok, qué modesta, muy bien. Pues Yo no puedo sí. decir efectivamente que haya un grupo, ahora sí que más mejor o menos peor que el otro. ¿Por qué? Porque todos los grupos van a depender de una comparativa, ¿ok?
Yo puedo decir qué grupo salió más alto de primero a segundo y de segundo a tercero en cuanto a calificaciones. Y seguramente allí sí hay una distinción, a lo mejor por décimas, centésimas, pero sin duda alguna, esos grupos o esos resultados de esos grupos me pueden decir con quién puedo estar tratando, ¿cierto? Aunque no significa que la calificación me hable necesariamente de inteligencia, ¿ok? Dice la señorita Denise, como tal es, dice, como tal esa respuesta no la tenemos una respuesta exacta, efectivamente. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer comparativas o comparaciones. Ahora, la interpretación referida al criterio tiene que ver con la comparación de los resultados bajo un criterio punto crítico. Insisto, yo no puedo decir que sea este grupo más inteligente que el otro o viceversa, pero sí puedo decir, este grupo, el 3-1 actual, sacó de primero a segundo mejores calificaciones o salió mejor puntuado en calificaciones que el 2. O puedo decir, el grupo 2 de segundo a tercero obtuvo mejores calificaciones en promedio comparados con los del 3-1. Allí sí, ¿por qué? Porque estoy utilizando un criterio. Ahora, ¿es precisa la definición de medición? Sí, pero vamos a estar midiendo en función a dos conceptos, la confiabilidad y la validez. ¿Qué es lo que hace un estudio confiable o un instrumento confiable? La capacidad que tenga de evaluar lo que está destinado a evaluar. ¿Qué es lo que lo hace válido? La capacidad que tiene de medir él o los constructos que está evaluando en el grupo al cual va dirigido, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. Pero bueno, vamos a un poquito de historia. De verdad, estas clases son fabulosas. Para Gila, existen dos motivos fundamentales por los que se tuvieron que introducir a la psicología esta cuestión de la medición. El primero, la tendencia común a formular problemas científicos expresados en términos matemáticos, sobre todo a finales del siglo XIX, cuando aquí en Occidente el desarrollo del positivismo, pues obviamente pugnaba o propugnaba por una función práctica de las ciencias. Por otro lado también el enfrentamiento de la psicología con dos problemas. El primero, el campo psicofísico. ¿Cómo se relacionan las características físicas de los estímulos con las sensaciones que provocan en los sujetos? Fíjense, qué interesante, eso me parece fabuloso. Luego, ¿cómo está el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Es que no encuentro el grupo. ¿Alguien puede escribir al grupo de WhatsApp, por favor? Creo que se llama psicología, profe. Cámbienlo, por favor, a psicometría 3-1, porfa, para no confundirnos. Ok, les acabo de mandar una biografía muy sencilla, muy comprensible de la importancia que tuvo este sujeto que justamente, como pueden ver, es el padre de los estudios psicofísicos. La psicofísica, cómo se relacionan las características físicas de los estímulos con las sensaciones que se provocan en los sujetos. Eso es el campo de la psicofísica. Ahora, la cuantificación de las diferencias individuales de los sujetos y su percepción, ¿en qué grado manifiestan o pueden llegar a manifestar un atributo? Bueno, eso lo veremos más adelante con la teoría clásica de los test. Yo me voy a ese final del siglo XIX donde el origen de la psicometría se daba a partir del desarrollo de varias vías sobre las cuales se estaban sentando estas bases de lo que hoy conocemos como el problema de la medición. En un lado tenemos los estudios de corte o de carácter psicofísico que utilizaron métodos de escalamiento que permiten asignar valores numéricos o guarismos a los estímulos que se perciben y por tanto escalarlos de una manera mucho más precisa.
Por otro lado, tenemos las diferencias individuales. En este caso, el uso y el desarrollo de las pruebas posibilitaron la asignación de valores numéricos no solamente a los estímulos que percibe un sujeto, sino a los resultados que los sujetos obtenían en estos y, por tanto, escalar también las actitudes, inteligencia y otras tantas áreas de la vida de los seres humanos. Orígenes de la psicometría. ¿Cuál es o en dónde podemos generar ese vínculo histórico de los procesos psicométricos? Bueno, primero que nada partimos perdón, de este elemento. Cuando nosotros hablamos acá de escalamientos, nos referimos a que el campo de la psicometría, cuyo objeto fundamental es la construcción de escalas de medida, es decir, la construcción de instrumentos o instrumentaciones que permitan llevar a cabo mediciones lo más precisas y adecuadas posibles para representar propiedades de los objetos por medio de números con base a normas o reglas específicas. La existencia de un continuo latente en el que varían los objetos escalar y como tal los objetos psicológicos que pueden llegar a ordenarse a lo largo de dicho continuo. En este caso, los objetos psicológicos pueden llamarse estímulos, sujetos o respuestas. Es en donde vamos a centrar nuestro estudio. Ojo con esto, para Gisely, Campbell y Sedek, los estímulos deben entenderse como aquellas cosas que los investigadores van a presentar normalmente a un sujeto con el propósito de elicitar, provocar y obtener una respuesta. ¿Ok? Con base a esto entenderíamos que hay tres conceptos sobre los que nosotros podemos aplicar los escalamientos. De entrada están los estímulos, que sirven para determinar las características que los sujetos perciben en los estímulos como tal, dentro de lo que son los 5 sentidos. En este caso, los estímulos son los que se sitúan a lo largo de un continuo en función de las respuestas que los sujetos nos van a dar en función a su observancia. ¿Ok? ¿Quiénes son los sujetos? Todos los sujetos responden al mismo conjunto de estímulos. Eso es invariable. Todos los sujetos, salvo que haya por ahí alguna situación no muy clara en cuanto a sus sentidos, o sea, personas con hipoacusia o capacidad de visión limitada, pero todos los sujetos deberán responder al mismo conjunto de estímulos. Las diferencias entre la puntuación obtenida entre un sujeto y otro sujeto reflejarán entonces esas distancias y son los sujetos los que van a colocar a lo largo del continuo los estímulos en función a la medida instrumental con la que se esté trabajando. En este caso y en esta conjunción, sujetos y estímulos, las variaciones en las respuestas de cada uno de esos sujetos se pueden atribuir tanto a las diferencias de la manera en la que los perciben como la manera en la que los comprenden. Torgenson dice que es una aproximación centrada en la respuesta, no la respuesta en sí. Hasta aquí. Sé que lo que acabo de decir o de complementar con esto no es quizás como muy sencillo, pero con toda honestidad quiero que me digan si tienen o se generaron por aquí algunas dudas o preguntas con relación a lo que acabo de decir. Adelante, dígame, Carla Jocelyn, ¿qué parte requiere usted que le explique? ¿Qué es lo que no está quedando claro? En la última parte de lo que mencionó, lo que pasa es que había ruido aquí en mi casa y no, de alguna forma no los pude callar para ponerle atención, la verdad. Ajá, pero ¿qué parte específica? Estaba hablando de escalamiento, algo así. Uh-huh. ¿Estaba la palabra ahí? Sí, sí. De esa parte, ¿no? Viene como Ok. que muy... las palabras no vienen como para que yo lo entienda. Bien. Cuando hablamos de escalamiento, hablamos de la capacidad que tenemos de ponerle, asignarle o darle un sentido, un número a todas esas actividades sobre las cuales nosotros le vamos a presentar a los sujetos para obtener una respuesta.
¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Bien. El estímulo nos va a ayudar a determinar las características con las que los sujetos los perciben. ¿Sí estamos de acuerdo? sí. Ok. ¿Quién era? ¿Quién era? Frida, prende por favor tu micrófono, Frida. Sí, profe, aquí estoy. Es que hace ratito tenía música. ¿Puede ponerla, por favor? Sí, sigue, pero como está pasando una canción, la otra no se escucha. Ok, Pero bueno, ahí va. Ujú. Vamos a escuchar la canción. ya, no sé si se escuche. Fuerte, pero súbale más. Que se oiga. Bien. Ahí déjela, ahí déjela. Imagínense que yo estoy tratando de dar... Ah, pero es que le baja. Que estemos hablando y haya un ruido. Ujú. Carla Isabel, ¿andas por allí? Sí, profe. ¿En qué puede centrar más su atención? ¿En mi voz o en la canción que está sonando? En la canción. Eso que... Gracias, señorita Frida. Muy bien. Eso que acabamos de ver es un estímulo. O sea, es un estímulo auditivo que yo le pedí a la señorita Frida que colocara para concentrar su atención tanto en mi voz como en la canción. Y bueno, obvio, sobra decir que aunque es una, a la mejor manera muy sutil de representarlo, es más fácil ponerle atención a algo que tiene un ritmo o un patrón rítmico que a lo mejor a un tema que ya de por sí puede llegar a ser así como poquito complejo. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son las condiciones en las que se deben de cumplir el escalamiento de los estímulos? Bueno, cuando nosotros podemos ponerle un número. Ujú. Sabemos que, por ejemplo, no, vamos, hay algunas técnicas para medir el ruido, que son los decibeles, cosas así, pero nosotros tenemos una más bonita o más interesante, no sé si la han visto, y es la de el volumen. Ujú. Por ejemplo, ahí le estoy subiendo el volumen, bájalo, ok, bajo el volumen. En algunos aparatos o dispositivos tienen un signo de más para aumentarlo, un signo de menos para disminuirlo, y lo podemos escalar. Por ejemplo, usted, Frida, ¿en qué está escuchando su música? En mi lab. En su lab, ok. Súbale al máximo, por favor. Voy, espera. Y ponga su micrófono cerca de su lab. Ok. Ahora baje el sonido de su lab al 50%. Listo. Ahora déjelo en 10%. Ya no se logra escuchar. Eso, justamente a eso voy. Bien, excelente respuesta, señorita Frida. Eh, Mitzi, Valeria, ¿andas por allí? ¿Cómo, profe? Perdón. Mitzi, Valeria. Sí.
Ok. Pregunta. ¿Cuándo escuchaste mejor la canción? Cuando le subió volumen. Cuando le subió el volumen, cuando estaba al 100. ¿Cómo escuchaste la canción cuando estaba al 50? Muy bajito y como distorsionado. Ok. ¿Y cuando la dejó en 10? No, no escuché nada. Ok, gracias. Muy bien. Vuelvo con la señorita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, Frida. Otra vez. Pon tu micrófono. No sé si estás en el celular o en tu lap. Sí, Pero estoy en mi celular. pon la canción al 20. Ah, ok. Espérame. Ahí está en 20. Bien, gracias. Guadalupe Tapia. ¿Anda por allí? Sí, profe. Ok. ¿Cómo escuchó la canción cuando estaba al 100? Pues muy fuerte. Fuerte. Cuando estuvo al 50. Medio regular. Y ahorita que la puso al 20. Pues ya muy bajito. Y cuando la puso al 10. Ya no se escuchaba nada. Gracias. ¿Entendemos qué es escalar? Hay una percepción por parte de nosotros, en el caso de la señorita Guadalupe me dice, fuerte, más o menos, muy débil a inaudible. Pero está escalada en función en una escala del 0 al 100. O sea, 100 fuerte, 50 más o menos, 20 poquito, 10 inaudible. Si entendemos esa parte, así es como se puede hacer o ejemplificar de una manera muy sencilla los procesos de escalamiento en la naturaleza, de una manera más fácil de comprender. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, volviendo a la presentación, lo que es el estímulo va a estar presente en un continuo. ¿Qué quiere decir? Que los objetos, que en este caso es la audición, por uno de los sentidos, va a estar en un continuo, va a estarse presentando en un continuo de tiempo. En ese continuo de tiempo o a través de ese continuo de tiempo yo voy a escalar 100, 75, 50, 25, 0. Que es el nivel de volumen o la intensidad de volumen que en este caso estoy tomando como un estímulo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que yo voy a medir como respuesta? Lo escuché muy fuerte, más o menos fuerte, medianamente fuerte, débil o inaudible. ¿Sale? Y entonces ya tenemos dos niveles que podríamos representar en una paralela. Déjenme abrir un Jamboard. Tenemos dos continuos, ¿ok? Un continuo que tiene que ver con el sonido, o sea, el estímulo, y la otra, el otro proceso que es la percepción. ¿Por qué medio se da la percepción? Por los sentidos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok. Quiere decir que a mayor intensidad en el volumen de la computadora de la señorita Frida, tiene que ser mayor la percepción, a mayor sonido, mayor volumen, pues, mayor percepción. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Esos dos continuos con los que estamos trabajando nos da la posibilidad entonces de darle un orden a lo largo de este proceso psicológico que estamos evaluando, ¿ok? Los estímulos determinan las características que los sujetos perciben en ellos, ¿ok? Son los que se sitúan a lo largo de este continuo, ¿Por qué es continuo? Pues porque se sigue presentando de manera ininterrumpida y que es percibido por los sujetos y en función a esto
sujetos y estímulo, hay una relación directa que nosotros hemos colocado con estos dos procesos. A mayor volumen, mayor percepción. ¿Qué pasa si aplico que a menor volumen, cómo tendrá que ser o cómo es la percepción? Menor. Bien. Estoy utilizando dos signos que tenemos que traer siempre como muy al pendiente y son los signos de mayor que y menor que. Si se acuerdan de ellos en matemáticas, van a ser muy buenos amigos nuestros, ¿ok? Bien, continúo. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta al respecto? No, profe. ¿Seguro? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, profe, Venga, ya quedó más excelente. claro. Vamos a hablar de una de las cosas más hermosas que hay en los métodos de escalamiento, la denominada ley de Weber. ¿Habían ustedes escuchado? Bueno, a lo mejor sí, por mí, en familiarización con la profesión, pero antes, cuando todavía teníamos algunas ideas interesantes sobre lo que era la psicología, ¿creían posible o factible que existieran leyes dentro de nuestra área de estudio? Como tal, no, profe. De hecho, todavía creíamos, antes de llegar, pues de que había así como cosas más subjetivas, cosas del alma y de todas esas cosas, ¿cierto? Bien, pues sí, hay leyes en psicología. Y lo triste es que la enorme mayoría de muchos psicólogos profesionales de la conducta no las llegan a conocer al 100% o incluso a aplicar. Fíjate, Ernst Heinrich Weber estableció un parámetro de inclusión en una medida, el incremento de magnitud que debe experimentar un estímulo para que el sujeto perciba que se ha producido un cambio, va a ser una proporción constante sobre su magnitud inicial, en donde K, que es la constante de Weber, y ojo, es Weber, no es Weber, no es inglés, es alemán, entonces no se nos confundan. La constante de Weber nos dice que el incremento de magnitud que experimenta un sujeto, este es el incremento, este es el incremento de la magnitud que percibe o experimenta un sujeto sobre el estímulo, va a ser una proporción constante sobre su magnitud inicial, ¿ok? Esto, jóvenes, de verdad es hermoso, es arte, es wow, de las cosas más hermosas que tiene la psicología. ¿Sabes por qué? Porque entonces esta función de incremento en el estímulo, en esa magnitud física con relación a la magnitud inicial, va a generar un cambio, mínimo tal vez, pero un cambio en la escala o magnitud psicológica de la sensación de los sujetos. Ojo, a veces, muchas veces, esa diferencia incluso apenas si llega a ser perceptible, pero lo que es un hecho es que cambia, que establece, Weber establece una relación cuantitativa, o sea, de valores cuantificables, llamados en números, entre la magnitud de un estímulo y cómo es este percibido por un sujeto. ¿Escucharon el ruido, cierto? Ahora, en función a eso, bajo todas estas circunstancias de evaluación, hay otro grande, el que les acabo de mandar la información, Theodor Fechner. Theodor Fechner, basado en los trabajos de Heinrich Weber, establece lo que se conocen los métodos de escalamiento psicofísico. Ya les pasé ahí un poquito de información de él. Theodor Fechner, que ambos trabajaron con Wilhelm Wundt, establecieron métodos de escalamiento pero de manera indirecta. Ojo, considerando que en realidad no es que existan dos continuos separados entre sí,
sino más bien que hay dos continuos, ajá, que existen o coexisten de manera directa. Uno es físico y el otro tiene un carácter psicológico. Y a lo largo de ese continuo de ambos, pueden variar las sensaciones que se provocan o que se escuchan o se perciben. Para construir una escala psicofísica, él determinó que la relación funcional puede establecerse entre ambos continuos de una manera directa, en función a un sistema logarítmico. ¿Alguien de aquí que sí le haya gustado o hallado a las matemáticas en la prepa o en la secundaria, me puede recordar qué es un algoritmo? Algoritmi, de hecho, Algorithmis, quien compró el libro de Baldor, es el sujeto que sale en la portada. Es Algoritmi y Al-Khwarizmi. Maravilloso. Del mundo islámico. Pero bueno, ¿qué es un algoritmo, jóvenes estudiantes de la licenciatura en psicología? Los escucho. Porque ustedes no son de los que estudiaron psicología porque no había matemáticas, ¿verdad? Profe, no era como un proceso, ¿no? Como que te llevaba de, bueno, es que yo lo vi más en la materia de informática, cuando estudiamos los algoritmos, no sé, para llegar a un proceso de hacer una gelatina. Ajá. Entonces se tenían que utilizar ciertos símbolos. Programación, algo así Ajá, como programación, ¿cierto? Ajá, Bien. sí. Un algoritmo se debe de entender como un sistema o capacidad que tienen los números de dar o definir una secuencia de operaciones. Los algoritmos son secuenciales, de hecho no tengo mi calculadora científica a la mano, pero tengo mi teléfono y les puedo decir que si ustedes voltean su calculadora, la pueden hacer una calculadora, o sea, del normal la pasan al científico, ¿ya vieron? Ok. Allí hay una mal que se llama log, que ustedes pueden ver, se encuentra aquí. ¿Ya lo vieron? Al lado del 4. Si yo le pongo la función logarítmica de 1, me va a dar 0. De 2, función logarítmica de 2, y me da un número decimal. ¿Ya lo vieron? Ok. Los logaritmos justamente, y como bien dice la señorita, tienen que ver con una serie de pasos o de secuencias lógicas que tienen los números. El logaritmo o el algoritmo sirven justamente para encontrar una relación directa con los procesos que debemos de seguir en este ejemplo. Fíjense. De acuerdo a Theodor Fechner, considera que existen dos continuos, uno de carácter físico en el que se verá o evaluará la variación de los estímulos, y el otro de carácter psicológico a lo largo del cual las sensaciones son las que van a generar justamente la evaluación de esos cambios. Donde el valor de la escala de sensación va a ser la pendiente y la ordenada en el origen de la función logarítmica entre el estímulo y la percepción. Sí queda claro y entendemos cuál es la pendiente y la ordenada en la función logarítmica de esas dos circunstancias de las que estamos hablando en percepción. Ok, ¿qué es lo que no entendemos bien, joven José? Claro que sí, ahí le va. Con base a esta situación de dos continuos, se establece que la pendiente y la ordenada, o sea, los dos datos que tengo de estímulos físicos y psicológicos, hablando a la percepción y a la sensación ante un estímulo, va a ser una función logarítmica que me diga la relación que hay entre estos dos en un continuo. ¿Quedó un poquito más claro? ¿Sí queda claro? No realmente, no es representación, es escalamiento, ¿ok? ¿Sí queda claro? Ok, perfecto. ¿Los demás? ¿Puedo continuar?
profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Ahora, imaginen lo siguiente para expresarlo mejor. Ajá. Tenemos una pendiente y tenemos una ordenada. ¿Ok? Una pendiente y una ordenada. ¿Sale? Por un lado tenemos una cuestión física y por otro, tenemos una cuestión psicológica. Ajá. En ambos casos, el incremento mínimo, fíjate, que va en un continuo, nos puede dar como resultado entonces la interacción del cambio más o menos perceptible del sujeto ante el estímulo que se le presenta. Y ese incremento, entonces, para hacerlo más preciso, va a entenderse o verse desde una cuestión o enfoque logarítmico en donde el avance secuencial en cada uno de estos momentos o de estos niveles va a tener una relación directa con el cambio en la forma en la que se percibe, siente y trabaja esa estructura. ¿Lo entendemos mejor? A mayor percepción, mayor sensación. A mayor sensación, mayor percepción. En función de un cambio constante, porque ojo, es una constante. Ajá. La función logarítmica nos explicaría los modelos de avance constante que tenemos en el cambio de la actitud de los sujetos. Ajá. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones con esto? ¿Sí queda bien? Señorita Matarrico, ayúdeme. ¿Cómo ve? Sí, profe, creo que sí vamos entendiendo. Ok. No, le comento porque, bueno, sé que no son temas como muy sencillos. O sea, no es como de, miren, si un día sueñan esto, van a entender. O sea, no es como tan padre, ¿no? En ese sentido, pero es sumamente interesante. Y de esto, jóvenes, puede salir cantidad impresionante de cosas. ¿Ok? Vuelvo a repetir, ¿tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta o algo que no esté quedando necesariamente claro? Creo que quedó más claro así como lo explico ahorita Con el con Jamboard, la... ¿no? Ajá. Nosotros tenemos aquí lo físico y tenemos aquí lo psicológico. Ajá. Tenemos aquí la sensación y tenemos aquí la percepción. La percepción es física, ¿por qué? Porque se da con los 5 sentidos. La percepción tiene que ver con la manera en la que oímos, vemos, todos los sentidos. Pero la sensación tiene que ver con una cuestión de interpretación entre esas dos estructuras. Theodor Fechner nos dice, en este modelo se desarrollan los métodos de escalamiento indirecto. ¿Por qué? Porque para medir la relación entre ambos continuos utiliza dos conceptos fundamentales que deben ustedes conocer y tener aquí siempre a la mano. Uno, el umbral absoluto, que se entendería como la magnitud física del estímulo que se requiere para que se produzca una sensación, y el umbral diferencial o, en el caso de umbral diferenciado, el incremento mínimo de la magnitud física para que el sujeto perciba un cambio de sensación en esta estructura. Para la obtención empírica de dichos umbrales, desarrolló métodos que tienen que ver con 3 niveles de procedencia experimental: el método del límite, el método del ajuste y el método de los estímulos constantes. El método de los estímulos, vamos primero, el método de los límites o cambios mínimos es aquel donde el experimentador va a ir modificando la intensidad de los estímulos, iniciando por una intensidad muy baja, o pasando de una muy elevada a una muy baja, que irá cambiando hasta que el sujeto experimental comience a detectarlo o bien deje de percibirlo respectivamente. El método del ajuste
es el propio sujeto el que va modificando la intensidad hasta que él mismo encuentra el valor de los umbrales tanto del más alto como el mínimo. Y en el en el método de los estímulos constantes es cuando se asume que cuando un estímulo se presenta a un mismo sujeto en repetidas ocasiones, no siempre puede llegar a ser percibido. En este caso, el umbral absoluto no es otra cosa más que la magnitud del estímulo que se ha percibido el 50% de las veces, o sea, la mitad de las veces totales que fueron presentados a un sujeto. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones hasta aquí? ¿Se entiende y queda perfectamente claro cuál es la utilidad, la base y sobre todo la organización de los sistemas de evaluación en las teorías del escalamiento de la psicofísica de Theodor Fechner? Sí, profe. Excelente. Vayan desempolvando sus apuntes de matemáticas, sobre todo de álgebra y si tuvieron por ahí estadística o cálculo, porque seguramente nos vayan a ayudar muchísimo, ¿ok? Esta es una hora, sí, solamente tenemos una hora de clase. Nos vemos el día jueves, así que prepárense. Vamos a echarle muchas ganas a esto. Que tengan un buen día y sigamos haciendo